Bueno, muy buena tarde para hoy. Mm, para todos, hoy tenemos un tema para trabajar en clase que se denomina Factoring. Nosotros tenemos tres temas pendientes que están aquí ya abiertos para que ustedes los puedan descargar. Uno es el de leasing, que yo creo que lo trabajamos en la última sesión. Tenemos un tema que es análisis de crédito y este que es Factoring. Entonces, los que no han descargado Factoring, por favor lo hacemos y para iniciar la clase, ¿ok? Y mientras los descargan, pues yo les voy contando. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Vamos a hacer un par de ejercicios y posteriormente, pues ya finalizaremos la sesión con unos casos de aplicación que ustedes deben desarrollar. Lorena me comentaba que los talleres, si fuese posible, trabajarlos extra clase, entonces los vamos a trabajar extra clase. Yo creo que el día de hoy, a más tardar mañana, les subiré al aula virtual el taller para desarrollar. Bueno, como les había comentado, el tema que vamos a trabajar hoy se denomina Factoring. Factoring es una fuente de financiación que ya tiene, digamos, varios años en el mercado. Sin embargo, pues ha sido una de las herramientas que últimamente se ha tomado el mercado financiero, ya que es una herramienta muy, digamos, estratégica a la hora de generar liquidez. Pero, ¿qué es el factoring? El factoring o el factoraje traduce en otra, digamos, en pocas palabras, una venta de cartera. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas cuando dan crédito, es decir, venden a crédito, normalmente pues existen unos plazos de pago, ¿no? Y en algunas situaciones pues las empresas se quedan ilíquidas, es decir, no tienen la suficiente fluidez económica para contrarrestar ciertas vicisitudes o ciertos pagos en algún momento determinado. Y cuando esto sucede, pues el gerente financiero lo que busca es una alternativa de financiación. ¿Esto qué traduce? Pues de buscar una fuente que le provea el dinero necesario para poder desarrollar sus actividades. En este caso, pues nosotros vamos a hablar de contratos donde una empresa, que es la denominada factoraje, eh, compra a uno de sus clientes, que puede ser un comerciante, puede ser un vendedor mayorista, minorista, compra a este tipo de clientes sus facturas, es decir, le compra deudas que ellos tienen en ese momento. Y ellos se van a convertir como en los cobradores, es decir, ellos van a asumir el riesgo, en algunos casos, vamos a ver cuáles, van a asumir la tarea administrativa de cobrar, ¿cierto? Esas facturas. Y en el momento, pues lo que hacen es acordar una tasa de descuento y negociar con el dueño de las facturas un valor determinado, y después de este tiempo, pues la empresa se encargará del cobro del 100% de las mismas. Los contratos que se generan en este tipo de financiación, que de otra manera es una fuente de financiación, digamos, sin tener que tramitar créditos, sin tener que colocar, digamos, eh, alguna garantía, solamente el respaldo va a ser la factura. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas lo que buscan es una forma fácil, bueno, fácil no, una forma más ágil
y veraz de recaudar liquidez cuando no se tiene. Vamos a ver algunas definiciones, ¿cierto? Por aquí tenemos, yo les dejé un documentico en el cual podemos ver algunas definiciones, donde dice que es una operación que consiste en la transferencia de crédito comercial de su titular a un factor que se encarga de operar el cubrimiento de ella y garantizar su buen fin, inclusive en el caso de insolvencia momentánea o permanente del deudor, mediante una retención por gastos de intervención. Entonces, ¿esto qué está traduciendo? Pues que esta operación financiera lo que hace es pasar de una persona a otra el crédito, es decir, ya no me deben a mí, sino le deben es a la empresa cobradora. No sé si ustedes han escuchado el término chepito. En algún momento de la historia, las personas que prestaban dinero o que tenían alguna obligación con una empresa, cuando, digamos, no tenían la facilidad de pagar, pues lo que estas empresas hacían era enviarle los chepitos. Eran unas personas muy bien vestidas, normalmente vestían de negro, con su corbata y su portafolio, y se encargaban de cobrar el dinero que pues esas personas adeudaban, ya sea a una persona o a una empresa. Y digamos que esa era su tarea. Hoy día existe algo similar y se denomina empresas de factoring. Es decir, yo como persona, si fijo, si doy crédito por una actividad y en el momento no tengo cómo cobrar o no tengo el dinero suficiente para, no sé, comprar materia prima, para el pago de, no sé, algunos gastos, entonces lo que yo puedo hacer es mandar a alguien a que me cobre. Entonces, todas las empresas hoy día tienen su área de cartera que se encarga de fijar políticas de recaudo y de cobro. Dan hasta descuentos. Ustedes si notan, por ejemplo, en esta época de pandemia, algunas empresas, sobre todo el Estado, están condonando los intereses y bueno, etcétera. Sin embargo, pues cuando esto no es posible y requiero el dinero y el dinero que me adeudan es alto, entonces lo que yo puedo hacer es venderle esas facturas a una empresa de factoring. Negociamos una tasa, obviamente ellos no me van a dar el 100%, sino me van a dar menos, me van a actualizar el valor y lo que van a hacer es que me van a practicar una retención, ¿cierto? Y aparte de eso, unos gastos financieros por la intervención. Ustedes saben que pues nadie trabaja gratis y estas empresas pues lo que van a ganar es la diferencia o el margen negociado con los dueños de la factura. ¿Por qué? Porque yo ya me voy a desentender del cobro y lo que voy a hacer es utilizar el dinero que la empresa me da. Por aquí hay otra definición, por ejemplo en Argentina dice que el negocio lo contempla el artículo 24 de la ley de allá en Argentina, ¿cierto? Que son sobre temas financieros. Y lo que lo definen es como el anticipo sobre el crédito de compraventas. Es un negocio jurídico financiero de tipo típico, nominado, bilateral. Estos digamos que son... Pero lo que hace referencia es que lo que pretendo es que me paguen anticipadamente esas facturas. Obvio, no me las va a pagar quien las debe, sino la empresa que toma en sí esas facturas para hacer el cobro respectivo. ¿Sí? Entonces, lo más sencillo es como si yo colocara aquí un ejemplo con nombres propios. Por ejemplo, el profesor Odair le debe, digamos, a Lorena 100 pesos. ¿Sí? Pero Lorena en un momento determinado necesita dinero. Y me dice, profe, págueme. Entonces yo digo, no, ahorita no tengo. Pero entonces aparece, a ver quién, me buscamos aquí un nombre, Alejandra. Alejandra le dice a Lorena, tranquila, si quiere, yo le doy el dinero que el profesor le adeuda y yo después le cobro al profesor Dair. Entonces lo que hace Alejandra es, supongamos que si yo le debo 100, pues ella negocia y le da 90, ¿cierto? A Lorena, Lorena, digamos que toma ese dinero
por anticipado porque conmigo había tenido un acuerdo en tiempo de pago. Y lo que hace después Alejandra es cobrarme a mí. Pero obviamente a mí me van a cobrar los 100 pesos que yo le debía a Lorena. Entonces, esa diferencia que hay entre lo que ella le paga a Lorena y lo que me cobra a mí es lo que ella se va a ganar como intermediación. No sé si hasta el momento soy claro. Una pregunta. Sí, profe. Si hay preguntas o si soy claro. Es claro, profe. Ok. Entonces, en conclusión, ¿cierto? Lo que en realidad es el factoring es el cobro anticipado de las facturas que se dan a crédito. Y quien hace ese pago anticipado se denomina factor o empresa de factoraje. Y luego ella se encarga de cobrar al factor. Bien. Por aquí yo encontré un video, más adelante lo vamos a ver si nos alcanza el tiempo, muy didáctico, muy bonito, ¿cierto? Pero antes de eso, pues vamos a ver cuáles son los tipos de factoring. Pues en tales, pues lo que lo hace diferente son digamos, los riesgos y los términos de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, dice el factoring sin recurso, que es cuando la entidad financiera es quien asume el riesgo eh, del impago, ¿cierto? Del deudor, ¿cierto? Esa es la modalidad más extendida o atendida. ¿Esto qué traduce? Ustedes saben que si yo compro una factura, ¿cierto? Pues yo asumo el riesgo de que esa persona que tiene la deuda no puede en algún momento pagar, es decir, que no pueda generar el pago. Y ese riesgo lo asume es quien compra las facturas, en ese caso sin recurso. Cuando es con recurso, pues la persona o la empresa que contrata el factoring responderá del riesgo de insolvencia del deudor. Ejemplo, entonces si Alejandra dice, no, yo le cobro al profesor Adair, entonces, y si el profesor Adair después no tiene dinero con qué pagarle a Alejandra, entonces Lorena dice, no, yo asumo ese riesgo. Y es cuando se conoce como el factoring con recurso. Y este tiene que ver ya con el tema de conocimiento. Entonces, por ejemplo, el factoring con notificación, entonces le dice que la entidad financiera notificará al deudor. Entonces, en este caso es como si Lorena me dijera, Odair, usted ya no me va a pagar a mí, le va a pagar a Alejandra. ¿Ok? En ese caso sería el factoring con notificación, ¿cierto? O sucede lo contrario, cuando el deudor, al no tener constancia de esa sesión, cuando esto es de ceder los derechos, el poder, ¿cierto? De la factura, pagará a la empresa. Entonces, en este caso es cuando digamos, ese aviso no se da. Veamos otro. Por ejemplo, el factoring de agencias. Dice que con independencia de la modalidad que elijan los anteriores, la empresa cedente, es decir, quien da el derecho al factoring para que cobre esos recursos, puede ser nombrada por un agente de cobro o por parte de la entidad, ¿cierto? De esta manera, pues la propia empresa es la que realiza el cobro de los créditos cedidos y está obligada a remitir a la entidad los recursos o fondos que va recibiendo. Entonces, como si, volvamos al caso de Lorena, yo a Lorena, ¿cierto? Siendo que Alejandra fue la que le pagó el dinero, entonces ahí Lorena tendría que después devolverle a Alejandra ese dinero, digamos lo que más o menos es en ese orden de ideas. Y aquí hay unos datos muy importantes que encontré en un artículo publicado en el 2015 sobre el tema de las tasas de interés. Entonces, por ejemplo, encontramos en esta tablita, aquí está la fuente del artículo, que los quieran leer completo, menciona algunas entidades financieras, ¿cierto?, que otorgan esta y, digamos, el tiempo y la tasa de interés para este tipo de transacciones. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el Factoring Bancolombia, que para ese entonces, digamos, cobraba una tasa de intermediación
de entre el 11.3 y el 14% efectivo anual, ¿cierto? O una tasa mensual, lo que nosotros conocemos como tasas periódicas, entre el 0.9 y el 1.1% del vencido. Y así sucesivamente encontramos también Macrofinanciera, Banco Occidente, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vea el BBVA, Avevillas. Entonces, mire que cada una de esas entidades tiene unas tasas diferentes. Entonces, unas son más altas, otras son más bajas. Y en ese caso, pues va a depender de muchas situaciones. Una de esas, pues es el tiempo de los días para el cobro de ese, ¿cierto? También depende del monto. Entonces, por ejemplo, algunos, digamos, tienen un monto mínimo, por ejemplo, 500.000. Profe, ¿por qué no cobran 50.000? Porque en este caso, una factura de 50.000 es más costoso el desgaste administrativo que lo que en realidad vale que esa factura, ¿cierto? Y entonces, pues, digamos que no tendría, digamos, como diríamos nosotros, razón de ser. Y hay otros que la base para el cobro o el monto mínimo en pesos colombianos es un poquito más alto. Si notan, por ejemplo, aquí el Banco Occidente Credencial, las facturas mínimo deben de ser de 10 millones de pesos, ¿cierto? Y esta Colte Financiera de 5 millones, ¿cierto? Acá a Quantum 5 millones, ¿cierto? Y hay otros que, pues, digamos, no poseen dicha disposición, ¿cierto? Y por aquí está el porcentaje del desembolso, entonces algunos desembolsan el 100%, el 90%, ¿cierto? Entre el 90 y el 100, 90%. Entonces digamos que este fue un estudio que se hizo, publicado en una revista de la Universidad Católica, en el cual el factoring en Colombia. En ese mismo artículo pues también se habla a nivel internacional. Vamos a ver si podemos ver el video, no dura mucho. Voy a darle... colocarlo por acá, a ver si... Me confirman si tienen audio. Pero parece que no está... Este es del grupo Bancolombia. Entonces, por favor, me confirman si lo escuchan. ¿Sabías que el factoring es una ayuda que reciben las empresas para crecer? ¿Escuchan el audio del video? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces voy a dejarlo continuar. Conoce la historia de Ciro, el dueño de una empresa que hoy recibe la ayuda del factoring. Este es Ciro Martínez, un colombiano como cualquiera de nosotros, pero con un corazón único. Desde que era pequeño, un momento, no tan pequeño, tuvo un sueño: regalarle juguetes a todos los niños para que así se sintieran muy felices. Cuando Ciro creció, tuvo la oportunidad de cumplir su sueño y creó su propia empresa de juguetes, Toys Sonrisas. Para poder hacer los mejores juguetes, Ciro sabía que necesitaba la mejor materia prima, y buscándola conoció a don Jacobo, un experto en plásticos con el que empezó a hacer negocios. Ciro le compraba a Jacobo el plástico que necesitaba para fabricar sus juguetes, y luego Ciro los vendía a la juguetería, su cliente distribuidor. El negocio comenzó a prosperar, pero por consecuencias normales de un negocio comercial, cierto día Ciro se vio en apuros pues no tenía el dinero suficiente para comprar nueva materia prima. Su más grande y frecuente cliente en la juguetería tenía como costumbre pagarle cada 90 días, y Ciro debía esperar todo ese tiempo para recibir el dinero. Fue en ese momento cuando Jacobo le aconsejó utilizar el factoring, una herramienta financiera con la cual su empresa puede recibir anticipadamente el dinero de sus facturas sin tener que esperar los 90 días.
Solo debe venderlas a una entidad de factoring y a cambio de un porcentaje de descuento obtiene el dinero. Veamos el siguiente ejemplo. Ciro tiene una factura de 70 millones de pesos, la cual le van a pagar a 90 días. Pero él necesita ese dinero con anticipación para poder comprar más materia prima. El día 10, Ciro puede cobrar esa factura a una entidad de factoring, recibiendo el dinero menos un porcentaje de descuento. En este ejemplo, en total recibiría 67.800.000 pesos, 80 días antes de lo esperado, y luego la juguetería realiza el pago a factoring a el día 90. Para Ciro, factoring fue de mucha ayuda, ya que obtuvo el dinero que le debían en forma rápida. Logró cobrar el material y obtuvo más plazo para pagar sus facturas. No tuvo que endeudarse para obtener ese dinero. Aunque pagó un porcentaje de descuento, esta es más económica que una tasa de préstamo tradicional. Tuvo un proceso más fácil y rápido que el préstamo porque se revisó la factura y no los estados financieros de la compañía. El monto del préstamo de factoring es un monto de préstamo adicional al bancario. Habiendo acudido a una entidad de factoring para vender sus facturas, Ciro quedó impresionado al ver cómo su empresa crecía y crecía gracias al cobro anticipado de sus facturas. Así fue como Ciro aprendió a utilizar el factoring y quedó tan feliz que le contó a otros proveedores conocidos. Y crearon una comunidad de aliados entre ellos. Hoy todos pueden disfrutar de los beneficios y tener el dinero que necesitan para aprovechar oportunidades comerciales, comprando más materia prima, produciendo más y vendiendo más. Yo soy Ciro Martínez, de Toy Sonrisas, y esta fue mi historia. Bien, entonces este es un caso que al parecer de la vida real que toma el Banco Bancolombia para, digamos, promover su servicio financiero, que es el factor. Esto no quiere decir que siempre el factoring sea la mejor alternativa. Recuerden que cuando uno está administrando el capital de una empresa, pues uno debe ver ciertas opciones, evaluarlas financieramente, que hace 8 días aprendimos a evaluar alternativas de inversión. En ese caso es una alternativa de financiación, es decir, pero esa alternativa de financiación tiene un costo. Recuerden que ahí se hablaba de un porcentaje de descuento. ¿Qué quiere decir? Que si la factura son 100, obviamente por ser anticipado, no voy a recibir los mismos 100, voy a recibir un dinero menos, ¿cierto? Y la diferencia pues va a ser lo que la empresa de leasing va a ganar, ¿ok? Entonces, tan raro no me dejó abrirlo, pero pues este es el enlace del video. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Por aquí también el Banco de la República de Colombia nos da alguna información acerca del factoring. Entonces es importante para que la tengamos. Y que obviamente pues eso se fundamenta en la legislación colombiana que está en el Código del Comercio, en el artículo 824. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a desarrollar un ejercicio de factoring, o de hecho vamos a desarrollar 3. Solo que el primero es un poquito más complejo o más completo. Y el segundo pues es un poquito más sencillo, digamos, buscando el tema de la aplicación de la matemática financiera. Este ejercicio ya lo tenemos aquí resuelto. No sé si los que descargaron antes el archivo lo tenían. Si no, pues lo pueden descargar. Igual ya estará el ejercicio resuelto. Igualmente lo vamos a desarrollar en clase. Entonces, el primer ejercicio es de lo siguiente. Supongamos que la empresa X vende sus productos al cliente y por importe de ventas sin impuestos de 200 millones de pesos, más el IVA del 19% a 120 días. 30 días después, ¿cierto? La empresa X entrega la factura a cobrar a la entidad de factoring para obtener liquidez.
es decir, 90 días antes del vencimiento o de la fecha de vencimiento. Las condiciones impuestas por el factor, es decir, por la empresa de factoring, es una retención del 10% del valor nominal. El tipo de interés de descuento es del 19.48% efectivo anual con capitalización trimestral. Además de ello, se cobrará una comisión por la prestación de los servicios de intermediación del 0.50% sobre el importe base. Aquí tenemos el ejercicio. El procedimiento es el siguiente. Tenemos que obviamente realizar una parte contable donde tenemos que hacer los asientos, ¿cierto? Donde se evite los clientes por valor de las facturas más el IVA y se acredite comercio por mayor y por menor el impuesto e impuestos. En este caso, si conocemos la cuenta, que es la 2408. Luego, pues sobre el valor, ¿cierto? Más IVA, liquidar la retención. Y sobre el valor anterior, calcular los intereses por descuento. Es decir, una vez calculemos el valor total de las ventas menos la retención, podemos calcular el valor de los intereses que se les va a cobrar. Finalmente, sobre la misma base, es decir, sobre el total de las ventas menos la retención, se calculará, ¿cierto?, una comisión, ¿cierto? Y finalmente, pues lo que debemos hacer es una asiento contable donde los bancos se van a debitar, ¿cierto? Y se va a acreditar las ventas, los impuestos, menos la retención más comisiones e intereses. Digamos que ese es un breve resumen de lo que es el procedimiento. Entonces, lo primero que se requiere es contabilizar las operaciones descritas, el descuento de la entidad de factoring, retención por la operación, intereses de la operación y finalmente la contabilización determinando el valor a recibir en los bancos. Entonces, vamos a solucionarlo. Igual aquí ya está, digamos, pero hay algunos valores pues que simplemente están ahí, pero pues obviamente no sabemos de dónde salen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar el valor total de las ventas. Entonces, yo voy a abrir por aquí un Excel. Entonces, lo primero que vamos a determinar es el valor de las ventas. Entonces, en este caso, hablaba de que son 200 millones. Voy a colocarlo por acá. $200 millones, ¿cierto? Y más un IVA del ¿cuánto? Creo que es del 19%. Entonces, en este caso, pues nosotros por aquí lo que hemos cuantificar es el 19%. Es decir, tomar los 200 millones y multiplicarlos por el 19%. Quiere decir que este es el IVA. ¿Sí? Y el total de la factura pues sería los 238 millones. Quiere decir que aquí sumamos. Y aquí tendríamos ya nuestro primer valor. Entonces el total de las ventas serían de 238 millones, que es el valor que aparece por acá. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, señor. Ok, bien. Entonces recordar que inicialmente la operación se dio en un plazo de 120 días, ¿ok? Digamos que ese es el plazo inicial. Luego vamos a determinar, ¿cierto? Que 30 días después, ¿cierto? Se genera la venta, ¿cierto? Como digamos de
de las facturas al factor. Entonces, 30 días después, ¿cierto? Se genera esa venta. Entonces, esta es la contabilización donde el factoring pues recibiría, digamos, las facturas por 238 millones, ¿cierto? Y en clientes nosotros acreditaríamos. ¿Por qué acreditar? Es como si los clientes nos estuvieran pagando, ¿cierto? Y ese dinero entrara no a nosotros, sino entraría a la empresa de quién, de factoring. Y por aquí tenemos, pues obviamente, lo que se conoce como sumas iguales. ¿Ok? ¿Claro? Sí, profe. Ok. Y aquí tenemos el asiento contable. Entonces, según el procedimiento, lo primero que debemos aceptar es comercio por mayor y por menor. Entonces, en este caso, recuerden que contablemente uno debe discriminar lo que son las ventas y aparte lo que es el impuesto. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? En el asiento contable, pues, comercio por mayor y por menor serían 200 millones. Impuestos, la 2408 tendría un IVA de 38 millones de pesos, ¿cierto? Y, digamos, la contrapartida de estas dos serían los clientes, es decir, que para ese momento, pues, los clientes nos deberían a nosotros 238 millones. Y finalmente, pues, sumar, y este sería el valor de ¿qué? De las sumas iguales, 238 millones. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la retención en la fuente. Dice que la retención en la fuente es del 10%. Entonces, en este caso, vamos a calcular aquí la retención en la fuente. ¿Alguien sabe qué es la retención en la fuente? Bueno, ahí están como callados, yo sí. Entonces, la retención en este caso, pues, dice que para el ejercicio, la retención es por aquí, es del 10%. Entonces, aquí vamos a calcular el 10%, es decir, tomamos los 238 millones y lo multiplicamos por el 10%. Quiere decir que hay una retención de 23 millones 800.000. Ahora lo que tendríamos sería un importe que sería igual al total de la factura menos la retención. Y en este caso la retención estaría por 214 millones. Que sería el valor que vamos a tener por acá. ¿Ok? Entonces, estos 214 millones salen de tomar los 238 y restarle el valor de la retención. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, señor. Ok, continúo. Entonces, según el procedimiento, estaríamos contabilizando esta parte, ¿cierto? Ok. Y aquí ya tendríamos liquidada nuestra retención. Ahora vamos a calcular los intereses, ¿cierto? Los intereses. Entonces, el ejercicio dice que tiene una tasa de descuento del 19.48% efectivo anual. 19.48% efectivo anual. Pero recordemos que nosotros no podemos trabajar tasas que tasas efectivas. Entonces lo que debemos hacer es pasar esto a una tasa periódica. Aquí en Excel lo podemos hacer con esta
situación. Decimos tasa punto nominal y pasamos primero la tasa efectiva, entonces nos dice que es del 19.48 y periodos o número de periodos al año. Como la capitalización es trimestral, entonces aquí vamos a elegir 4 y luego dividimos también por 4. Por aquí nos dice que esta tasa tiene una capitalización trimestral, quiere decir trimestre vencido. Y pasándola, ¿cierto? También lo podemos hacer con la fórmula que ustedes ya conocen, que es 1 más i, en este caso sería 19, elevado a la 1 dividido 4, menos 1. Y notan que nos da exactamente el mismo valor. Pronto esta tiene más decimales. Ahí tendríamos el mismo valor. Y este valor es el que encontramos en nuestra guía, en esta parte. ¿Listo? Luego de eso, pues lo que tenemos que hacer es calcular los intereses. Entonces, ahora sí como tenemos los número de días, en este caso, ¿cuántos serían el número de días para liquidar los intereses? ¿Cuántos días tendríamos que tener en cuenta? ¿90, profe? Muy bien. Entonces, recuerden que el ejercicio inicial, pues, inicia con 120 días, pero que 30 días después, ¿cierto? Es decir, 90 días antes de la fecha de vencimiento, pues se hace la operación de factoring. ¿Qué quiere decir? Que el valor que nosotros debemos tener aquí en cuenta son 90 días. Ahora, pero como el tema es trimestral, entonces los intereses estarían calculados de la siguiente manera. ¿Cuántos trimestres hay en 90 días? Serían 3. ¿Qué quiere decir? Que tendríamos que tomar los 214 millones y lo multiplicaríamos, ¿cierto? Por la tasa por el tiempo. Perdón, aquí multipliqué fue por la tasa efectiva. Uh-huh. 214, porque no da tanto. $9.745.000. Profe, de casualidad, ¿no sería por el número de trimestres? Sí, en este caso serían 3. Vamos a ver. $9.000.000 sería un solo trimestre. Sí, claro, no. Es que aquí sería uno solo. Está Sí, bien. señor. Y es que 90 días es un trimestre, no 3. Perfecto. Bien, en este caso los intereses sí son 9.745.000. Ese sería nuestro segundo dato. Bien. Y en este caso aquí es un solo trimestre. Y finalmente vamos a calcular la intermediación, que es del 0.05%. Ok.
0.5. Aquí quedó corrido. Bien. Y finalmente, pues tomamos el mismo valor, que son los 214, y lo multiplicamos por el 0.5%. ¿Qué quiere decir? Que tendrían una intermediación o una comisión de 1.071.000. Digamos que estos son los datos básicos que necesitamos para finalmente hacer nuestro ejercicio contable. Entonces tenemos el total de las ventas, ¿cierto? Menos la retención, que eso nos da el importe o la base, digamos, gravable, como lo quieran llamar. Luego la tasa de descuento, pues recuerden pasarla a trimestre o al periodo que estemos utilizando. Calcular los intereses y finalmente la comisión. ¿Ok? Luego lo que hay que hacer es hacer el asiento contable finalizando. Creo que ya lo tenemos, pero pues tenemos de esta manera. Entonces, ahora, ¿de dónde salen estos 203 millones o 383.220? Por aquí en la parte superior hay un dato de cómo calcularlo. Entonces dice que los bancos va a ser igual a los impuestos más ventas menos la retención más la comisión e intereses. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, vamos aquí, vamos a traer bancos. Listo. Entonces, dice que serían los 238 menos la retención, que en este caso serían, ¿cierto? 23 más los intereses a la comisión. Y aquí tendríamos el valor que entraría aquí en el débito. Y aquí esto sería el crédito, ¿no? Entonces repito, el valor a registrar en los bancos es el valor de las ventas más el IVA, ¿cierto? Menos el valor de la retención, menos el valor de los intereses y menos el valor de la intermediación. ¿Ok? ¿Claro? Y ese sería el valor de 203 millones que tenemos por este lado. Luego dice que también debemos de evitar los gastos financieros. Los gastos financieros en este caso serían 9 millones, ¿cierto? Luego tenemos también la retención, los gastos financieros de la comisión. Luego tenemos por aquí la retención en la fuente. Retención, que pues serían los mismos 23. Y los intereses, que también son gravámenes financieros, de los 9 millones. Y por aquí tendríamos la empresa de factoring, ¿cierto? Y finalmente tendríamos un total, ¿no? Total o sumas iguales. Entonces, en el crédito tendríamos los 238 millones. ¿Listo? Luego aquí tendríamos que sumar y nos debe dar sumas iguales. Entonces 238 por acá y 238 por acá. Y esa es la contabilización final del ejercicio. No sé si tengan alguna pregunta.
Bien. Finalmente, pues vamos a responder los cuestionamientos. ¿Ok? Esto por qué quedó tan corrido. Entonces, el primer cuestionamiento, ya tenemos todos nuestros cálculos efectuados. El primer cuestionamiento dice, contabilizar las operaciones descritas, ya lo hicimos. El descuento de la empresa de factoring. ¿Cuál sería el descuento? Entonces, como tal el descuento, en este caso, sería igual a ¿qué? A los 238, ¿cierto? Menos y menos. Es decir, ese descuento es el mismo valor que nos van a consignar, es decir, el dinero que me van a entregar a bancos. Luego nos pregunta, ¿cuál es la retención de la operación? Pues la retención ya la hicimos. La retención de la operación en este caso son 23 millones. Este sería el segundo o el tercer. Y finalmente dice que cuáles son los intereses de la operación. Intereses. En este caso los intereses nos sumaron 9 millones. Y la contabilización determinando el dinero a recibir en bancos. En este caso, este es el mismo valor que corresponde al descuento. Que en este caso pues serían los 203. Y eso será todo en este ejercicio. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces tenemos un segundo caso y dice el siguiente. Un proveedor tiene un grupo de facturas las cuales suman 500 millones de pesos colombianos y para el vencimiento de estas faltan 60 días. Este acude a una empresa de factoring con la entidad financiera, la cual le entregará 492 millones de pesos colombianos. La pregunta es, ¿qué tasa efectiva anual, ahí quedó mal, anual cobró la entidad por la operación? Entonces, por favor, 10 minuticos para resolver y luego socializamos.
Bueno, ¿cómo le fue? ¿Alguien ya tiene algún dato? ¿Alguien? Pues a mí me dio 2%. 2%. Bien, ¿alguien más? Bueno, al parecer a los demás no les dio, se les dañó el micrófono. Vamos a hacer por aquí el caso 2. Bien. Entonces, la información que tenemos es la siguiente. El valor de las facturas es de 500 millones de pesos. Dice que el tiempo del vencimiento es a 60 días. Y que la empresa del factoring le entregó 492 millones. El factoring le entregó en bancos 492 millones. Ok. Y la pregunta es, ¿cuál es la tasa efectiva anual de la operación? Ok, bien. Entonces lo que debemos hacer es lo siguiente. Aquí el valor de las facturas, en este caso sería el valor futuro. ¿Cierto? Serían los 500 millones. En este caso, lo que el banco me va a entregar para mí sería el valor que presente o el actual, ¿cierto? El tiempo serían 60 días. Y en este caso, la tasa es lo que debemos calcular. Para esto, interés. Para esto tendríamos que hacer lo siguiente. Hay dos formas. Uno de hacerlo con fórmulas, ¿cierto? Que es como nosotros lo trabajamos. O hacerlo con una función. Entonces, la fórmula sería igual a el valor futuro dividido el valor presente. ¿Sí? Y esto elevado, abro paréntesis, a la 1 sobre n, en este caso 60, ¿cierto? Menos 1. Yo paso esto a porcentaje
me va a dar el 0.03%, ¿cierto? Pero esa sería la tasa diaria, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la tasa efectiva? En este caso, esta es la tasa de interés diaria. ¿Cuál sería la tasa efectiva anual? La tasa efectiva anual sería igual a 1 más la tasa, ¿cierto? Elevado a la que, en este caso a la 360 menos 1. Y tendría que la tasa sería del 10.16%. Eso haciéndolo con fórmulas, ¿no? Pero Excel también tiene una función que es la tasa, se denomina tasa. Entonces me pide el número de periodos, en este caso son 60. Pago no hay. Valor actual lo coloco negativo y digo que son 402 millones. Perdón, 492. Valor futuro son 500. Y 0 y cierro. Notamos que nos da exactamente ¿qué? El mismo valor, ¿cierto? Ahora, ¿cuál sería la tasa efectiva? También con función. Entonces, tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que pasar esta tasa a nominal, que en este caso sería multiplicada por ¿cuánto? Por 360 días, ¿cierto? Que sería la tasa nominal. Y acá utilizaríamos la función in.efectivo, que me solicita la tasa nominal, que en este caso son 9.68, punto y coma 360. Y cerramos. Y lo le damos aquí 2 decimales. Y vemos que nos da exactamente el mismo valor. Entonces, esta sería nuestra respuesta. Que la tasa efectiva aplicada en esta operación de leasing, el banco aplicó el 10.16% efectivo anual. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, ¿puedes dejar ver la fórmula de la tasa efectiva, por favor? Esta. Ah, la fórmula. La fórmula es esta. Listo, gracias, profe. Ok. ¿Alguien más? Bien. Entonces vamos al último ejercicio y es el siguiente. Y ya con este damos por terminado. Los datos de la operación son ventas del mes, $42.000. Fecha de venta, el 31 de octubre del 2020, es decir, el mes pasado. El plazo que se dio son 60 días. Por temas de liquidez, la empresa toma la opción a realizar factoring, donde pues la fecha de venta de las facturas es hoy, 3 de noviembre de 2020. La tasa de descuento o interés del 15% efectivo anual. La pregunta es,
qué valor descontó la entidad de factoring por la operación. Es decir, cuál fue el dinero que descontó la empresa de factoring por la operación. Otros 10 minuticos para eso y luego lo desarrollamos.
¿Cómo le fue con este? ¿Alguien tiene algún dato? Aló. María Camila tiene datos. No, profe, ya estamos terminando. Ok. ¿Alguien? Bueno, esta sería de la siguiente manera. Las ventas fueron de $42,000. $42,000. Bien. Dice que esto fueron el 31 de octubre. Que el tiempo, o sea, el plazo, son 60 días. Ok. Y que la tasa de interés es del 15%. Ok. Y además de eso, dice que hoy 3 de noviembre aplica 3 de noviembre. Es decir, si el plazo fueron 60, ¿cierto? Es decir, prácticamente tendría que pagar el 31 de diciembre. Pero como ya pasaron 4 días, entonces serían solamente 54. Perdón, 56. ¿Cierto? 3 de hoy y 1 del 31, 56. Y pasaríamos a calcular lo que se nos solicita. Ahora, el problema es que nosotros no podemos trabajar a esa tasa efectiva. Debemos trabajar una tasa diaria. ¿Cierto? Entonces lo podemos pasar de la siguiente manera. Decimos tasa, punto nominal, tomamos el 15%, pasamos esto a 360 días y luego lo dividimos en 360. O podemos aplicar la fórmula que es 1 más I, cierro el euro, abro paréntesis, 1 dividido en 360, cierro, menos 1. Y nos da exactamente el mismo valor. En este caso, este sería el valor futuro, ¿cierto? Quiere decir que tendríamos que hallar el valor presente. Entonces aquí tendríamos que hallar el valor presente. Y el valor presente, pues, lo puedo hacer de dos formas. Uno, le digo, valor actual, o valor futuro, perdón, dividido entre 1 más la tasa elevado a la 54. Esto quiere decir que me entregarían $41,129. O lo puedo hacer con una función que se llama valor actual. Me solicita la tasa, que es esta. Número de periodos serían 56
pago no tengo, 0. Valor futuro sería menos 42.000 y 0. Y cierro. Y el valor sería el mismo. ¿O qué pasó acá? 56. Ah, es que aquí tengo 54. Es 56. Listo. Y esta sería la respuesta. Que el valor a entregar sería de Profe, $41.097. profe, no sé si fue la única, pero se me quedó la pantalla en pausa. En pausa. Listo, entonces les decía, por si a todos se les pausó, las ventas fueron $42.000. El plazo inicial son 60, ¿cierto? 60. Pero como 60 fue el 31 de octubre, ¿cierto? Y hoy estamos a 3 de noviembre, quiere decir que han pasado 4 días. Si seguimos tomando la misma fecha, pues ya no quedarían sino 56 días. Entonces, por eso aquí en el tiempo solamente son 56. La tasa es del 15%. Como no podemos trabajar tasas efectivas, entonces la pasamos a diaria porque el tiempo está en días. Recuerde que está en días. Entonces pasamos esta tasa efectiva anual, la pasamos a días. ¿Cierto? Con la función o con la fórmula, da igual. Y finalmente, como tenemos que vamos a ver qué es lo que nos están preguntando, porque pregunta, ¿qué valor descontó la entidad? Ah, todavía no hemos dado la respuesta. ¿Qué valor descontó? Entonces, para determinar qué valor descontó, quiere decir que voy a sacar la diferencia, es decir, aquí serían los intereses, ¿no? Que sería igual a 42.000 menos esto. Quiere decir que la respuesta no es esta, sino esta. La empresa descontó $903. No sé si hasta aquí tengan preguntas. Entonces hicimos 3 ejercicios totalmente diferentes. Uno donde está todo el proceso, ¿cierto? De contabilización, de cálculos, de los gastos financieros, de la retención. Otro donde nos piden hallar una tasa, ¿cierto? De una operación de leasing, cuál fue la tasa que la entidad cobró. Y otro que nos piden hallar los intereses que nos cobra la entidad. Y ese ha sido todo. Si hay alguna pregunta, los escucho y si no, podemos dejar hasta aquí el día de hoy.